Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Muse ha superado los 3.2 billones de reproducciones en Spotify. Es el segundo álbum más reproducido de un solista de K-pop en la plataforma. Felicitaciones, Jimin. Dreamers ha superado los 490 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la quinta canción de Jungkook como solista en alcanzar esta marca y la primera banda sonora en solitario de un grupo de K-pop en lograrlo. Felicitaciones, Jungkook. Who ha sido la segunda canción solista de K-pop con mejor puntuación en la lista global de Spotify, superando a Up de Rosé y Bruno Mars. Felicitaciones, Jimin. 3D está solo a 12 millones y medio de lograr el billón de reproducciones. Sigue escuchando 3D. Be Mine ha superado los 270 millones de reproducciones en Spotify. Sigamos escuchándola para que alcance los 300 millones. Who en Spotify Japón está en el número 12. Spotify Brasil reingresa en el número 165. Spotify Bolivia número 35. Spotify Ucrania número 127. Spotify Venezuela número 2. Spotify Estados Unidos número 51. Who en Spotify Global está en el número 21. Seven en Spotify Global ocupa el número 84. Jungkook en los mejores artistas diarios está número 197. Escuchemos a Jimin y Jungkook diariamente, con enfoque en Who y Seven, para que sigan charteando en Spotify. Who ha sido nominado a los Video Musical Awards en la categoría Mejor K-pop. ¿Cómo votar? Entra con tu mail y vota diariamente. Acá te dejo la Horas Power, donde tus votos valen el doble. Si no sale tu país, busca la diferencia horaria con uno que está en la lista como referencia. Vota incansablemente por Jimin para darle el triunfo. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN como el mejor bailarín 2025. Todos los links los encontrarás en la descripción del video. Corea ya se está preparando para celebrar el cumpleaños de Jungkook. Y una fanbase de Japón está organizando una zona de fotos para el cumpleaños de Jungkook 2025 en el parque de la calle Anganro, justo al lado de HYBE. Desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre. Falta muy poco para el cumpleaños número 28 de nuestro querido Jungkook. ¿Sabías que? Las exvecinas, nuevamente están pasándose películas. Ellas creen que en la nueva campaña de café que Tae es protagonista, entre varias escenas, sale abrazando a un hombre. Las telocas dicen que Jungkook hizo un cameo o que algo nos quieren decir con esa escena. Qué pena por ellas, no es Jungkook y nada les quieren decir a ellas, solo está orientado a las personas que consumen café de esa marca. Esa parte se puede interpretar según el concepto, que Tae representa el café y cuando lo tomas es como un abrazo de energía. Otros interpretan que es el mismo que se abraza, porque sale con la misma camisa blanca. El punto es que no tiene nada que ver Jungkook, una vez más delirando.
y también con una canción que subió Jungkook de UMI. Jungkook recomendó la canción de UMI. La gente sigue intentando demostrar que Taekook no es real cuando literalmente comparten una lista de reproducción. Jungkook y Tae tienen estilos muy diferentes de música y nunca han compartido listas de reproducción. No. Y aunque lo hicieran, eso tampoco hace real a sus chips. La cantante UMI colaboró con Tae, pero fue cancelada por ARMY y las Taekukas por comentar y dar me gusta a un comentario de unas chipe de Tae y Jennie. Le dijeron de todo a esa chica, y ahora quieren conectarlo con Taekook, son muy graciosas. A propósito de Tae y Jennie, una cuenta en Instagram subió esta foto de ambos, y un amigo militar de Tae le dio me gusta a la foto. En estos instantes, las Taekukas están acosando al pobre amigo de Tae, porque validó la foto y tal vez el Tane, si es su amigo, algo sabe. Dem Hoins, productor que ha trabajado con BTS y Jennie, también le dio me gusta a esa publicación. Oh, Tane, tan real. Hay una cuenta en X, que vio según ella, a Tae y Jennie juntos en Los Ángeles, en julio. Recordemos que Blackpink estuvo en esa ciudad, incluso Nami y Suga fueron a ver su concierto. Según esta cuenta, tiene fotos y pronto las subirá. Debemos dejar claro que no sabemos si es cierto. Pero parece que el Tanye vuelve a resurgir. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mientras las exvecinas siguen batallando que Jimin y Jungkook hacen fanservice, una escribió un testamento, diciendo que Jungkook tiene un contrato obligándolo para hacer fanservice con Jimin. Cuento viejo, como sus neuronas. Jimin y Jungkook llevan un mes sin aparecer solo los dos, y esta gente no está quieta, y aún así comienzan con la narrativa falsa que la relación de Jimin y Jungkook es fanservice. Les molesta y duele tanto, que ni siquiera disfrutan las migajas que les dan, que también se podría llamar fanservice porque claramente tienen un objetivo que es entretener a las fans, además ahí están trabajando, no de vacaciones, así que bajo esa lógica, también es fanservice. Por último, Jimin y Jungkook aparezcan, exijo mi fanservice, que no se les olvide el contrato. Ahora ya lo sabes. Jungkook actualizó sus historias con recomendaciones musicales. Varios artistas le han dado las gracias por poner su música, Jungkook ayudando a sus pares para que sean más conocidos por los fans. He vuelto a leer en unos comentarios que Jimin se veía triste en el último live, ¿es en serio? Jimin hasta se bañó en la playa, subió una publicación en su Instagram bañándose junto a Tae, y se veía feliz en el mar. it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Una persona triste ni siquiera tiene ánimos de bañarse ni de bailar. Dejen de ver donde no hay nada. Jimin está bien y con mucho trabajo, tal vez esté cansado, todos deben estarlo. La relación de Jimin y Jungkook, muchas personas los ven como si fueran dos adolescentes, que van a terminar por tonterías, o van a discutir por cosas sin importancia. Ellos tienen una relación profunda y muy conectada, se habla del hilo rojo o almas que vienen de otra vida. Si llegara a existir eso, algo así es la relación de Jungkook. Ellos no solamente se quieren, se han apoyado en todo momento de sus vidas. Cuando Jimin estuvo a punto de sufrir una depresión fuerte, todo esto contado en el libro Beyond the Story, por ellos mismos, Jungkook lo sacó de eso y lo llevó a Tokio, compró los pasajes, sus familias los fueron a dejar y lo pasaron increíble, solos por primera vez, un recuerdo que ellos no olvidan hasta el día de hoy. 첫 여행이 도쿄였잖아. 그쵸. 그래서 한 번 더 보고 싶어. 우리 첫 Jungkook también estuvo mal, y lo contó en ese libro. Jimin se preocupó y fue donde estaba. Jungkook bebía, le contó todo lo que sentía y Jimin entendió todo lo que estaba luchando Jungkook en ese momento. Jungkook dice, pero me conmovió bastante que Jimin hubiera venido. Porque había venido a consolarme. En el live, cuando salieron del ejército, después de contar la anécdota que Jungkook se acostó en el brazo de Jimin. Jungkook le dice, debí haberme querido apoyarme en ti,
Jimin le contesta y ambos se miran y ríen. Así es su relación madura, profunda, llena de risas y muy significativa. Todo lo que ellos hacen es porque les nace, todas las palabras que se dicen es realmente porque lo sienten, y si realmente Jungkook debió apoyarse en Jimin. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.